Hay una frase que escuché muchas veces después de que me despidieron. No lo veías venir, ¿cierto? Y la verdad es que sí, lo veía venir desde hacía meses, quizás desde el primer año. El problema no era que las señales no existieran, sino que nadie te enseña a leerlas. Y hoy quiero que hagamos exactamente eso. Antes de entrar a las señales, quiero decirte algo que me parece fundamental. En psicología organizacional existe un concepto que se llama contrato psicológico. No es el contrato que firmas, es el contrato que crees haber firmado. Es todo lo no escrito, lo que asumiste cuando entraste, lo que te prometieron entre líneas y lo que creíste que era el trato. Cuando una empresa rompe el contrato, aunque lo haga legalmente, aunque te pague el finiquito correcto y además cumpla con todos los papeles, igual se siente como una traición, porque lo es. Y entender eso cambia completamente cómo lees lo que te voy a contar ahora. El área en la que trabajaba nació con fecha de vencimiento. Cuando entré, me dijeron que éramos una célula de transformación experimental, en construcción permanente. Eso sonaba súper emocionante y en parte sí lo era, pero lo que nadie me dijo explícitamente es que experimental también significa que si no justifica su valor, se cierra. Nosotros estábamos obligados a demostrar en un Excel cuánto rentábamos el negocio, en dólares, constantemente, cuánto costaba cada cosa que hacíamos, cuánto tiempo nos demorábamos y quién era el responsable de hacer esa cosa. Cuando tu existencia depende de un value case permanente, no estás construyendo, estás sobreviviendo. Y hay estudios que dicen que los equipos que tienen que sobrevivir demostrando un retorno de la inversión constante tienen menor estabilidad estructural y obviamente mayor probabilidad de reestructurarlo. La segunda señal fue que los líderes empezaron a moverse a lugares mucho más seguros. Mi jefa fue ascendida a un cargo mucho más estable, más protegido dentro de la empresa. Eso sonaba súper bien, ¿o no? Pero había algo muy raro, y es que no la reemplazaron. En vez de eso, unificaron dos cargos y pusieron a una persona de otra área como nuestro jefe directo, alguien que no tenía idea de lo que hacíamos. Y la persona que lideraba todo nuestro departamento, además, vivía en otro país, nunca estuvo físicamente ahí. Cuando las personas con más información empiezan a buscar suelo firme, algo está pasando debajo de tus pies. En tercer lugar, el trabajo dejó de tener un destino real. ¿Qué quiere decir eso? Trabajábamos semanas en proyectos que después dormían en un cajón. Las funciones de los cargos se estaban reformulando constantemente. Los objetivos que teníamos existían en el papel como un KPI personal que tienes que medir y cumplir, pero en la práctica varios cargos no tenían idea de qué estaban haciendo exactamente para lograr eso. O sea, no sabían qué tenían que hacer para cumplir su rol. Así, con el tiempo, el área recibía cada vez menos encargos. Eso significaba, lógicamente, más tiempo ocioso. Y yo buscándome mis propias tareas porque nadie me las daba. Cuando una empresa deja de invertir en el trabajo de un equipo, ya tomó la decisión y solo está administrando la salida, porque la reducción progresiva de responsabilidades sin ninguna explicación es una de las señales más documentadas de despido silencioso. La cuarta señal es que la información nos llegaba filtrada, o tarde, o distorsionada. Habían quejas sobre nuestro equipo que llegaban directamente al corporativo, pero antes de llegar a nosotros pasaban por tres filtros jerárquicos y nos llegaban a nosotros como mensajes vagos o como llamados de atención sin un contexto real. Incluso había reuniones secretas que después se filtraban, promesas que no se cumplían, discursos de estabilidad que no coincidían con lo que se vivía en el día a día. Todo se veía bien, pero no funcionaba bien y todos lo sabíamos. Cuando una empresa deja de comunicarte con honestidad es porque en realidad ya no te considera parte del futuro. La quinta señal es el ambiente. El ambiente se sostiene artificialmente, con incluso recompensas económicas, por ejemplo, en forma de bonos, o salidas post oficina, o actividades para distender el ambiente y mantener el ánimo, pero al mismo tiempo con silencios incómodos, con conversaciones que no tienen sentido, distancia evidente entre los equipos de trabajo, entre los jefes y los subordinados, o entre las funciones de un cargo y otro. Una vez hubo gritos en una reunión. Cuando una empresa invierte en mantener el ánimo en vez de resolver los problemas, no está construyendo cultura, está administrando una salida con anestesia. La sexta señal es que tu sueldo se convierte en un argumento para eliminarte.
Nuestra área ganaba sueldos por sobre el estándar del mercado. Éramos un equipo nacional con sueldos internacionales en una operación local. Eso, en principio, suena excelente, pero en la práctica significa que además de cumplir con los KPIs normales de tu propio rol, tienes que justificar constantemente que vales lo que estás costando. Cuando un sueldo deja de ser recompensa y se convierte en una deuda que tienes que saldar todos los meses, ya estás en la mira. La séptima señal: el talento deja de creer en las promesas de la empresa. Esta es quizá una de las más silenciosas, pero también es la más costosa. Nosotros éramos un equipo de personas que estaban sobrecalificadas para los roles que la empresa había diseñado para nosotros. El desarrollo de carrera existía en el papel, incluso como un proceso organizacional, pero en la práctica era una ilusión, porque no había un compromiso real con nuestro crecimiento dentro de la empresa. No había a dónde moverse cuando uno ya llegara al techo de su cargo. Así que ir al trabajo para nosotros básicamente se convirtió solamente en ir a cobrar un sueldo, nada más. Y eso tiene un peso enorme, que es el de entrar todos los días a un lugar sin saber bien qué te espera, sin perspectiva, sin futuro claro y con una incertidumbre creciente. Cuando un equipo completo pierde la fe en el lugar en donde trabaja, eso no es problema de actitud del equipo, es un síntoma organizacional. Hay estudios que dicen que el desajuste crónico entre las capacidades que tiene una persona y el rol que tiene le genera un agotamiento, una desconexión y la pérdida de la identidad profesional, que en realidad no es una debilidad, es una respuesta adaptativa completamente normal. Bueno, estas fueron las mías, pero hay otras señales que aparecen en contextos diferentes y que quizás reconoces en el tuyo. Por ejemplo, evaluaciones de desempeño que bajan de tono de repente, sin una explicación clara. O que tu jefe, que antes no te prestaba atención, empieza a revisar cada cosa que haces. O que dejes de ser incluido en reuniones y correos en donde antes sí participabas. O que contraten a otra persona para un rol que internamente podrías haber hecho tú. Ninguna de estas por sí sola significa que te van a despedir, pero varias juntas, sostenidas durante un tiempo, en un contexto en donde además sientes que algo no cierra, ya no es paranoia, es información. Entonces, ¿para qué te sirve leer estas señales? No es para que entres en pánico directamente, ni tampoco para irte corriendo a buscar un nuevo trabajo mañana, pero para lo que sí te sirve es para prepararte. Cuando empecé a ver estas señales con claridad, tomé decisiones financieras, contractuales, personales, que tuvieron mucha incidencia en lo que hice después. Decisiones que después, cuando llegó el momento, me permitieron actuar con cabeza fría en vez de reaccionar desde el miedo. No siempre vas a poder evitar un despido, pero casi siempre puedes prepararte para no ser sorprendido por uno. En el próximo video te cuento qué hacer exactamente cuando llegue ese momento, cómo gestionarte emocionalmente, qué decisiones son urgentes y cuáles pueden esperar, cómo convertir algo que parece un final en algo que en realidad puede ser un trampolín. Por ahora te pregunto esto: ¿reconoces alguna de estas señales en tu trabajo actual o en alguno que hayas tenido? Escríbemelo en los comentarios. No tienes que dar detalles si no quieres, pero a veces solo nombrarlo ya ayuda. Nos vemos en el próximo video. Chao.